Ok. Entonces, ah, permítame un momento. Ok, vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy, que va a ser igual que nuestra segunda sesión de la semana anterior. Am, Hablar sobre el momento en que nos encontramos en este momento en el curso, empezando por el cronograma y hablar de la evidencia que se va a trabajar con base en el componente formativo y que deben entregar para este resultado de aprendizaje. Entonces, y dejo las preguntas al final de la sesión. Ese es el cronograma de actividades. Vemos entonces que al día de hoy, según las fechas que tenemos en el curso, en el cronograma, que son fechas informativas para darle un orden al curso, estamos trabajando el resultado de aprendizaje número 2 y el componente formativo número 2, que sería el componente formativo Let's Introduce Ourselves, este que se encuentra a la izquierda. Y esto lo desarrollamos hasta el día de 23 de marzo. A partir del día de mañana, 24 de marzo, empezamos a trabajar el resultado de aprendizaje número 3, que va a tener dos evidencias, ¿ok? La primera, por organización del cronograma, la vamos a trabajar hasta el 30 de marzo y la segunda la vamos a empezar a trabajar el 31 de marzo y la vamos a entregar a más tardar el 9 de marzo, de abril. De igual forma, ustedes tienen que tener muy claro, desde el inicio del curso se ha mencionado esto, el 9 de abril es la fecha final de recepción de evidencias, entonces, así sea evidencias que ustedes no han desarrollado hasta el momento o evidencias que van a empezar a desarrollar, cualquier evidencia del curso, la fecha límite de entrega va a ser el 9 de abril. Eso está en el cronograma desde su inicio, fecha límite de recepción de actividades, hasta la parte final del cronograma también se dice lo mismo. Entonces, como se dan cuenta también, esto aplica para la última evidencia del curso, pero también aplica para cualquier evidencia dentro del curso. ¿Por qué? Porque todas las evidencias están habilitadas en el curso. Entonces, el resultado de aprendizaje número 3 tiene el componente formativo 3, que es el componente This is what I do every day. This is what I do every day. Y va a tener la evidencia de producto llamada presentación de rutina diaria. ¿Ok? Y vamos a empezar a trabajar desde el día de mañana. Entonces tengo el componente formativo aquí, doy clic en el mismo, voy a empezar por la introducción, reviso muy bien la información, continúo. Me voy a dar cuenta que vamos a hablar sobre las preposiciones de tiempo. Son palabras que me indican el tiempo, me indican a qué me refiero cuando hablo de tiempo dentro de una oración. Entonces, por aquí, por ejemplo, me dicen, indica la fecha en que se hace algo, am, específicamente el mes de febrero. Aquí ya hablamos de una mañana de un viernes. Aquí hablamos de la hora específica, la hora exacta de algo ocurriendo en la oración. Entonces, vamos a ver el tipo de preposiciones que vamos a utilizar en las oraciones para hablar sobre el tiempo. Usted va a utilizar diferentes preposiciones. Mire que tengo aquí by, until, since, for, before, after y during. Usted va a ver cada una de estas oraciones, cada una de estas preposiciones, perdón, y va a realizar la actividad didáctica. El siguiente elemento dentro de ese componente formativo, tenemos las acciones que se pueden llevar a cabo en una rutina diaria, hay algo que se desarrolla todos los días o la mayoría de los días. Quiero que noten lo siguiente. Tenemos rutinas diarias para, o acciones que realizamos dentro de los días a los que nos referimos en nuestro comentario o nuestra oración, nuestra frase, como sea. Tengo aquí
este tipo de oraciones. Se dan cuenta que tenemos un verbo infinitivo con la preposición to, ¿ok? También puede ser en presente simple y conjugar el verbo directamente a la persona con la que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, tenemos a la persona Lucas, que es una tercera persona. ¿Por qué sé que es una tercera persona? Porque no es el aprendiz que está escuchando esto, no soy yo, es una tercera persona. ¿Ok? Y entonces aquí tengo el verbo que ya se conjuga para la tercera persona con la S en el tiempo presente simple. Entonces tengo esas dos opciones. Puedo hacer oraciones con el verbo en infinitivo o puedo hacer directamente la conjugación de los verbos para la persona de la que estoy hablando en la oración. En el tiempo presente simple. Presente simple. Ok. Aquí hablo de los gustos y las cosas que no me gustan. Um, Cuando hablamos de, eso lo van a ver en el componente formativo, así que tienen que estudiarlo muy bien. Pero cuando hablamos um, de gustos, vamos a empezar por los gustos, nos damos cuenta entonces que el verbo está conjugado para la persona o para el sujeto de la oración. Por ejemplo, aquí está la primera persona conjugado sin la S, la segunda persona conjugado sin la S, pero ya la tercera persona empieza a conjugarse con la S porque estamos hablando del tiempo presente simple. ¿Ok? Puedo usar la palabra dislike para referirme a lo negativo, a lo que no me gusta, pero también puedo usar el auxiliar I don't like, ¿ok? Y eso también lo van a ver en componente formativo, tienen que estudiarlo muy bien. El componente, perdón, el auxiliar, el verbo auxiliar don't es el negativo de do not, don't. También se puede utilizar para expresar lo que no nos gusta. ¿Dónde vemos este ejemplo? Por ejemplo, aquí. I don't like to eat candies. Aquí tenemos el negativo y también es lo mismo, la misma expresión, don't like, a decir dislike. ¿Ok? Si utilizamos dislike, lo mismo. Conjugamos los verbos para la persona a la que estamos hablando. Por ejemplo, aquí, la tercera persona que es Mary, utilizamos la S para conjugar al tiempo presente simple. Si fuese el auxiliar don't, entonces tenemos que conjugar ese verbo auxiliar do, ¿ok? Para la tercera persona que sería does. Y para el negativo sería doesn't o does not, ¿ok? D-O-S, D-O-E-S y el negativo not. ¿Ok? Eso lo vamos a estudiar muy bien aquí y vamos a realizar al final la actividad didáctica. Ese es el componente formativo que vamos a desarrollar. Cuando ingresemos entonces a la actividad de aprendizaje, vamos a ver la evidencia que acabo de mencionarles, que es la presentación de la rutina diaria. Bien. Si leen bien este elemento, van a darse cuenta que aquí están las instrucciones de la actividad. Descarguen esas instrucciones, desarrollan la evidencia y a través de este mismo motor, ver evidencia, van a poder enviar nuevamente la evidencia a través de la plataforma. Esto es una evidencia de producto. Quiere decir que ustedes tienen que enviar un producto, tienen que enviar un archivo a por medio de la plataforma a la instructora para que la instructora pueda revisar y evaluar que ha adquirido el conocimiento requerido. Voy a parar de compartir aquí y voy a compartir las instrucciones. ¿Dónde está? De esta evidencia. La evidencia, presentación, rutina diaria. Las mismas instrucciones que ustedes descargan de este elemento. Tengan en cuenta que esta evidencia les va a pedir un contexto específico. ¿Ok? Usted va en esta evidencia a hacer una presentación, un archivo con diapositivas o puede ser un archivo en otro software, no tiene que ser PowerPoint, pero es una presentación de rutinas diarias. Entonces, lo que usted va a hacer es realizar oraciones hablando sobre las rutinas diarias, la rutina diaria, perdón, de una persona, en este caso usted, eh, que puede corresponder a actividades como levantarse, ducharse, desayunar, cepillarse, ir al trabajo, en fin. Pero el contexto de esta evidencia, ojo pues, porque creo que esta parte muchas veces no la están revisando muy bien.
Y es que hay un contexto para esta evidencia y el contexto es que usted va a hacer de cuenta que usted es dueño de una finca donde se cultivan papas y donde también vive la mayoría de su tiempo con su familia. Entonces usted va a hacer esto teniendo en cuenta este contexto y va a hacer oraciones completamente eh, ligadas o vinculadas a ese contexto. ¿Qué tipo de acciones puede utilizar? Por ejemplo, aquí están los verbos que puede utilizar, que también se ven en el componente formativo. Y usted va a leer muy bien las instrucciones, usted puede realizarlo, como le dije hace un momento, puede hacerlo en PowerPoint, en cualquier software que usted considere pertinente, que usted maneje, pero tenga en cuenta que el archivo que usted va a enviar a la instructora tiene que ser un archivo que puede ser visualizado en la mayoría de los dispositivos de los computadores. ¿Ok? Um, ¿Como qué tipo de archivo? Como un PDF, como se menciona en las instrucciones. Aquí también se dice el producto a entregar, se dice qué tanto usted va a desarrollar en esta evidencia, máximo 8 diapositivas, ¿ok? Y muy, 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 ¿cómo lo explico? Como muy importante, pues, tener en cuenta que en la parte inferior de las instrucciones tenemos unas observaciones que nos dan unos recursos para nosotros poder ubicarnos en el contexto que nos están solicitando dentro de esta evidencia. También tenemos recursos para vocabularios relacionados a eh, este tipo de contexto. Y también les decimos que tenemos oraciones supremamente sencillas como esta, I wake up at 9 a.m. Es una oración bastante sencilla, bastante corta, directa al grano, con todas las partes que se requieren en una oración completa, que es un sujeto, un verbo, un complemento. Por lo tanto, no es necesario que usted, o sea, yo no voy a evaluar que usted tome lo que se dan los recursos y lo traduce. Esa realmente no es la evidencia. La evidencia es que usted haga oraciones sencillas en cada una de esas diapositivas dentro de su presentación y utilice lo que se ve dentro del componente formativo, ¿ok? Entonces, aquí están todas las instrucciones de esta evidencia. Es importante tener en cuenta estas instrucciones y leerlas muy bien y el contexto de la misma. ¿Por qué? Porque veo que en la evidencia sobre el foro están enviando evidencias sin el contexto de lo que solicita la evidencia. ¿Ok? Entonces, esta es bien importante porque recuerden que tienen un solo intento de envío y entonces la idea es que usted pueda aprobar la mayoría de las oraciones para probar la evidencia. Ahora, si usted no aprueba la evidencia, vamos a considerar revisar, cuando yo esté revisando las evidencias, en cada uno de sus comentarios les dejaré el mensaje de qué es lo que deben hacer, si deben volver a repetir la evidencia o si no deben volver a repetir la evidencia. Y si la tienen que volver a repetir, les indicaré qué es lo que tienen que hacer. ¿Ok? ¿Tenemos preguntas hasta el momento? Bueno, tenemos preguntas hasta lo que se ha mencionado aquí en la sesión. O en el chat o a través del micrófono. Una duda que pueden tener es que si tienen que utilizar todos estos verbos en las oraciones. No, no tienen que utilizarlos. Esos son ejemplos que se les da de acciones que se realizan como rutinas diarias. Y les recuerdo que estas se utilizan o en verbo infinitivo, ¿ok? O en su verbo en presente simple, utilizando la conjugación dependiendo de la persona que estamos hablando en la oración. Recuerden esto, por favor. ¿Tenemos preguntas entonces? Ok, Daniel dice que no. Muy bien. Si no tenemos dudas, ya sea de estas instrucciones, tenemos dudas acerca del curso, acerca de las actividades que se han visto en el curso, componente formativo los componentes formativos que hemos trabajado hasta el momento, los temas que hemos trabajado hasta el momento, ¿tenemos alguna inquietud?
Muy bien. Si no tenemos inquietudes, voy a dejar entonces esta sesión hasta este momento, hasta este punto. En la próxima sesión vamos a trabajar las inconsistencias que se han visto en las oraciones que me han enviado, que han seguido el contexto que se les ha solicitado en las evidencias hasta el momento. Esa lo veremos la próxima semana. No estoy segura, permítanme, lo revisamos juntos. Si es un lunes o es un martes. Lunes. Ok, 27. El lunes. Entonces, el lunes nos vemos nuevamente para trabajar oraciones ya específicas acerca de las evidencias que nos han enviado hasta el momento, las oraciones que he revisado y siguiendo el contexto y las inconsistencias que tienen y qué es lo que se debe corregir en las mismas. Por favor, traigan preguntas acerca de los temas que se han visto en los componentes formativos o sobre las evidencias como tal. ¿Ok? Muchísimas gracias por asistir a esta sesión. Um, y es muy probable también que dependiendo de cuánto tiempo nos demoremos en la sesión, podremos hacer un ejercicio de pronunciación, ¿ok? Eso lo vamos a ver porque ya se viene la evidencia acerca de eh, que tienen que realizar un video en el que se tienen que presentar, como este, entonces quiero como darle pautas de pronunciación para ese momento, dependiendo de cuánto tiempo nos demoremos en esa sesión. Listo. Muchísimas gracias entonces por asistir a la sesión y si tienen alguna inquietud, por favor, ya saben los medios de comunicación dentro del curso, um, foro, notificaciones, correo y estamos pendientes a todos los medios de comunicación. Muchas gracias por asistir y que tengan una bonita tarde.